Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Estamos hablando de atletismo con un pionero de la disciplina, doctor en ciencias y asesor de la Comisión Nacional. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Abelardo Pacheco González. Un gusto que nos acompañe. Bueno, decía yo al inicio del espacio, doctor en ciencias del deporte, asesor de la Comisión Nacional, pero usted también una buena parte de su vida la dedicó a la práctica deportiva. Por acá tengo un apunte que con 20 años, en el año 1959 precisamente, entra el salto de longitud, pero también de altura. Cuénteme un poco. Lo que pasa, ya yo era bachiller y había graduado, me había estudiado en un colegio norteamericano, el Cambridge College, y ya era graduado de high school, o sea, bachillerato en el idioma inglés. Pero quería estudiar en la Universidad de La Habana, y entonces hice quinto año de ciencia en el PRE de La Habana. Y ese año, cuando se inicia el curso escolar, no había fútbol americano, no había baloncesto, que eran los principales deportes que había practicado con anterioridad. Y viendo a la gente jugando, haciendo salto largo y salto alto, pues me embullé ese año y me eliminé para los Juegos Nacionales que se efectuaron en Santiago de Cuba, en el antiguo Coquiboche. Para mi sorpresa, la de mis compañeros, bueno, rompí el récord nacional de salto en esta categoría. Cogí medalla de oro, por supuesto, fui tercero en triple salto y quinto en salto alto. Así que fue por embullo que empecé a practicar el salto, no porque tuviera una persona que me guiara en esa disciplina deportiva. ¿Y cómo siguió entonces esa carrera del salto? ¿Qué pasó después de estos primeros sorpresivos resultados? Ingreso a la Universidad de La Habana a estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales. Y ese primer año jugué baloncesto en la universidad, jugué fútbol americano, fuimos con el equipo de la Universidad de La Habana a jugar a México. Jugamos contra la Universidad Autónoma de México, contra el equipo de Leyes y contra el Politécnico Guinda. Yo era miembro de ese equipo de fútbol norteamericano. Al regreso se jugó el último partido de fútbol que se jugó en Cuba y yo tuve la posibilidad de participar en ese encuentro. Al año siguiente se hace una preselección nacional para participar en la universidad que sería en Sofía, en Bulgaria. ¿De qué año estamos hablando? Del año 1961. 61. Y al año 60 yo había participado en unos juegos de fútbol norteamericano, o sea, internacionalmente, y entonces en el año siguiente estoy en el grupo ese de atletas universitarios, también de equipos nacionales, que se preparan para los Juegos Universitarios que son en Sofía, Bulgaria. Ajá. Ese equipo participó en competencias en Checoslovaquia, Alemania, Polonia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Tuvimos una gira de 3 meses donde tuvimos alrededor de 70 partidos internacionales y después participamos en los Juegos Universitarios donde alcanzamos el décimo lugar. Es el año 61. Viene el año 62, empieza la motivación con relación a los Juegos Centroamericanos de Jamaica, que iban a ser en Kingston, Jamaica, y se hacen una serie de competencias de atletismo y yo participo en ella y quedo seleccionado en la preselección de ese deporte, que se efectuó en el estadio Pedro Marrero. Clasifico para los Juegos Centroamericanos de Jamaica con 6.73 como primer lugar, pero también clasifico en el equipo del equipo de baloncesto que participaría en esos juegos. Ajá. En los Juegos Centroamericanos de Jamaica yo participo en 3 deportes. Obtengo tercer lugar en salto de longitud con 7.16, hago pentalón en esa competencia y también participo en la cosa del baloncesto. O sea que tuve disímiles participación en varios deportes en ese año. Ya. Usted realmente era un enamorado del mundo deportivo. En unos Juegos Centroamericanos participar en 3 deportes. En algún momento no coincidió, no se cruzaban. No se cruzaron, no, porque eso no coincidieron. El primero fue el salto largo, yo hice salto largo, yo era un suplente en el equipo de baloncesto, iba cuando hacía falta y si no, no iba y al final de la competencia se hizo el pentalón, cual yo no terminé la competencia. Bueno, en el 63 hay una merma deportiva, pero en el 65 usted está en 7.77, un buen estirón. ¿Cómo no? En el año 64 yo me lastimo, tengo una fractura de menisco jugando baloncesto
Y en el año 64 hacemos una gira del equipo universitario, del equipo nacional, por Europa en el baloncesto, pero después posteriormente que se hace la selección de la Olimpiada para Yokohama, que era eliminatoria, yo quedo fuera de la selección. Pero bueno, ese año jugó la primera categoría, que es en Villa Clara de baloncesto, y ganamos la competencia, y cuando regresamos en el año 65 yo decido no seguir en la preselección nacional de baloncesto, sino dedicarme al salto al arco. Me imagino que era un poquito complicado llevar dos deportes, ¿no? Baloncesto y atletismo. Lo que pasa es que como se jugaba por temporada en aquella época, entonces había deportes que eran deportes invernales y deportes de verano. O sea, estos dos deportes no coincidían en la fecha. Y prácticamente yo utilizaba el baloncesto como parte de mi preparación general para después para el atletismo. Eso lo estuve haciendo hasta el año 1970. O sea, yo terminaba mi temporada de internacional en el atletismo, y cuando regresaba a Cuba en el mes de septiembre empezaba a jugar la primera categoría. Y siempre a regular en equipos habanos industriales, en el equipo de baloncesto. Yo utilizaba esos 3 meses como parte de mi preparación. Como que no descansaba usted entonces todo el año. Prácticamente desde el punto de vista de descanso siempre teníamos un descanso, pero el cambio de actividades es de cierta manera una forma de descanso, lo que se llamaba el descanso activo en aquel momento. Sí. Bueno, forma parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966, la histórica delegación de Cerro Pelado de nuestro país. ¿Cómo hace de grado para llegar? Logró una medalla de plata incluso. Sí, nosotros esa fue la memoria histórica de Cerro Pelado, por toda su connotación desde el punto de vista político y también desde el punto de vista deportivo. Se dieron una serie de cuestiones para dificultar la participación de Cuba en estos juegos, pero bueno, al final pudimos participar gracias a la estrategia que hizo nuestro comandante en jefe. Salimos de La Habana y todos pensábamos que íbamos para ya salir para Puerto Rico, un lugar que no nos daban visa, no permitían que entrara ninguna nave cubana, ya fuera naval o aérea, y salimos para Camagüey, y de Camagüey fui para Santiago de Cuba, y salimos con el Cerro Pelado y estuvimos fondeados a unas cuantas millas, como usted conoce, y el pueblo de Cuba, para poder entrar a participar en estos juegos, con una característica muy ofensiva de la contrarrevolución, pero nosotros supimos vencerla. Y además tienen la connotación de haber sido segundo lugar Cuba en estos juegos, y es a partir de este momento, desde mi punto de vista, de que es el gran salto del deporte cubano en el deporte internacional. ¿Iba usted con un pronóstico de medalla a esos Juegos Centroamericanos? Ya yo había roto récord centroamericano en el año anterior. O sea, en 1965, el 15 de mayo, yo salto 7.77, que fue récord nacional, y la vera récord centroamericano, porque el récord era 7.68. Implantado por John Muñoz, un venezolano, en 1962 en los Juegos Centroamericanos de Jamaica. O sea, yo tenía posibilidades de alcanzar una medalla. ¿Y cómo se escapó el oro entonces? El oro no lo robaron. ¿Así? Sí, nosotros, usted sabe, como usted es una persona muy versada en el deporte y conocedor del deporte, que siempre hay una serie de referencias que están en los saltos, como es la famosa regla, que le dan a una referencia que más o menos la longitud del salto. Le sirve mucho de referencia a ustedes, los narradores y especialistas deportivos, para saber un poco, adelantarse a cuál es el resultado que tiene en un momento determinado un atleta. Yo voy en segundo lugar, y en el último salto, cuando yo salto, yo compruebo que tengo un salto superior a los 7.70, por la referencia, que es un punto de referencia que tiene uno. Pero a la hora de medir no midieron, ellos cogieron y borraron sin medir la máquina, entonces yo me quedé en segundo lugar. Ganó un Wesley Clayton, un jamaiquino en primer lugar, y yo cogí segundo lugar. Ya, pero bueno, ya en el 70, sus terceros Juegos Centroamericanos y Caribe en Panamá, esto no sucedió, porque ahí sí alcanzó el oro. Ahí ya seguro, ya. Ese fue mi último Juego Centroamericano, el logro 7.69, que fue récord centroamericano, y como que yo alcancé la medalla de oro. Ante ese tiempo ya yo había participado en dos Juegos Panamericanos. A eso vamos, en el 67 primero. En el 67 participo en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, donde soy finalista en salto de longitud, soy séptimo lugar, y también participé en los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali, donde soy quinto lugar. También participé en 3 universidades, como le dije anteriormente, en una universidad en 1961 en baloncesto, y en 1965 en Budapest, y 1970 en Turino, Italia, en el salto de longitud. Los Juegos Panamericanos eran un poquito más complicados. ¿Usted iba más conservador usted a esos Juegos Panamericanos? No, yo nunca llegué. ¿O pensó que podía llegar a alguna medalla? Sí, yo creo que sí podía llegar a alguna medalla. Sobre todo,
cuando uno hace un análisis posterior por los estudios que pude realizar de nivel superior en la licenciatura y otras cuestiones, nunca pude llegar en forma deportiva a los Juegos ¿Y Panamericanos. eso por qué? Eran al principio del triunfo de la revolución, donde nosotros no teníamos un gran desarrollo desde el punto de vista de la preparación de nuestros entrenadores. Nosotros teníamos que ir a competir a Europa porque se nos dificultaba mucho en competir en América, porque donde único había nivel era en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces, en análisis posteriores que yo he hecho, nosotros teníamos una serie de competencias, lo que se llamaba en la preparación deportiva, o sea, en la teoría del entrenamiento deportivo, competencias preparatorias. Estas competencias preparatorias que todavía se utilizan son competencias donde uno tiene objetivos parciales, o sea, uno va a tratar de alcanzar la forma deportiva paulatinamente. Nosotros llegábamos indiscriminadamente, íbamos a competir en Europa y competíamos donde pudiéramos. Íbamos a los países solistas, estábamos en los países solistas, competíamos. Entonces yo entendía de que en mi caso, y pienso que en otros muchos casos, no había una selección adecuada de la cantidad de competencias preparatorias y sobre todo no había objetivos parciales. Y a nosotros nos estaba dando, yo dirigí varias investigaciones, sobre todo en maestría, sobre todo cómo era el comportamiento de nuestros atletas y cuántos días antes tenían su mejor resultado con relación a la competencia fundamental. Y nosotros veíamos a veces como que generalmente se hacían dos estructuras de planificación. Cuando le hablo de dos estructuras de planificación, le estoy hablando de dos formas deportivas. Una primera, que era que generalmente en el mes de marzo, y la segunda, que era la competencia fundamental en verano. Y entonces se competía según las posibilidades que tuviera el país. Entonces, esto hace que muchas veces la cantidad de competencias o las fechas de selección de estas competencias no tenían objetivos reales para poder alcanzar la forma deportiva en el momento que correspondía. Ya. Bueno, un momento para conocer los resultados deportivos de nuestro invitado y enseguida regresamos. Seguimos en Glorias Deportivas hablando de atletismo desde el Salón de la Ciudad Deportiva. Abelardo Pacheco González, una vida dedicada no solo al atletismo, doctor en ciencias del deporte, sino que usted me decía que practicó 17 deportes. Competí en 17 deportes. Ajá, o compitió en 17 deportes. Competí. Y practicó y compitió internacionalmente en 4. En 4. Fútbol americano, como le dije. Sí. Un 2000 que tuvimos cuando estaba en comunidad, estudiaba en un colegio norteamericano, el Carnegie College, un 2000 de béisbol que tuvimos en atletismo y en baloncesto. Estuve en el equipo nacional de baloncesto durante 5 años. Sí. Jugué 68 partidos internacionales. ¿Cuál era la posición de baloncesto? Defensa. Defensa. Lo que sería número 1 ahora, defensa organizador. Ajá, ya. Es lo que hacía en aquel momento. Bueno, ¿cuándo decide entonces retirarse, entre comillas, de esta vida activa del deporte? Ya me lastimaba constantemente. Ya todo tenía mucho traumatismo, entonces, jugador de baloncesto, jugador de fútbol americano, jugué béisbol, me lastimaba con frecuencia. Ya a los 33 años decidí ya, cuando después de la Olimpiada de Múnich, ya que era el momento oportuno. Además, no me gustaba los burritos esos que hay ahí, los lugares del medio, del primero. No me gustaba ni el segundo ni el tercero. Y cuando me di cuenta que ya los muchachos venían, que me lanzaban para el segundo, para el tercero, que pensé que era el momento oportuno para terminar. Bueno, definitivamente ese salto de longitud es quizás lo más apreciable de su carrera deportiva. Sí, yo creo que sí. Aunque decía Nea Muñoz que el deporte que ya más me había destacado era el fútbol americano, pero tuvo una vida muy corta. 7.77 su mejor marca. Sí, 7.77. Eso fue en el 65. 65. Bueno, entonces, ¿qué pasó después del retiro? Bueno, después del retiro traté de un poco de Año 72, para ubicarnos. preocuparme de mi vida profesional, Ajá. terminar mi estudio. Había estudiado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana, pero ya quería dedicarme al deporte. Me graduó de profesor de educación física en 1974
Ingreso a la licenciatura en 1973, culmino mi estudio en el primer grupo de licenciados en 1977 y en 1989 defiendo mi tesis doctoral como doctor en ciencias pedagógicas. Ya, todo el tiempo estudiando, Sí. superándose. Ya la práctica deportiva quedó atrás y también la vinculación con el atletismo o estaba de alguna forma pues ayudando con consejos. Sí, no estaba vinculado. Esos fueron años en que yo estuve entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, un grupo de años trabajando en la preparación de las fuerzas, aunque también tuve vinculación en esos lugares con el problema del deporte en las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Bueno, terminó entonces su carrera profesional, termina sus estudios. ¿Cuál es la primera labor, el primer reto para entonces destacarse a Abelardo Pacheco? Poner en práctica esos conocimientos. En 1992, bueno, en el 91, como yo le comentaba anteriormente, fui designado como director técnico del equipo nacional de atletismo para los Juegos Panamericanos. 1991. ¿Y qué motivó que lo designaran como Bueno, asesor? eso fue una decisión de la Dirección de Alto Rendimiento y yo fui a cumplir Terminó los Juegos Panamericanos y regreso a la Dirección de Alto Rendimiento. Ahí soy designado como jefe de grupo de deporte de fuerza rápida y resistencia para la Olimpiada del 92 de Barcelona. Ahí yo entendía atletismo, levantamiento de pesas, remo, una serie de deportes, como usted decía donde predominaban estas capacidades condicionales y fuerza rápida y resistencia. Después que culminan los Juegos... Unos resultados espectaculares en Barcelona, Sí, lo mejor de la historia. Sí, de la historia, sin lugar a dudas. ¿Cómo se logró eso? Usted que estaba ahí No, nosotros bien cerquita. hicimos, creo que se hizo una buena estructura competitiva, una buena planificación. También es un grupo de entrenadores muy avesados, de personas muy conocedoras del deporte, con una selección de los medios, cuando decimos los medios, quiero decirle los ejercicios que se utilizan en cada uno de los deportes, Sí. que logró que fíjese cuántos deportes obtienen su mejor resultado en la Olimpiada de Barcelona. Usted que es un estudioso de esto y el grupo suyo, el grupo con el que trabajan juntos ustedes, ¿cuántos deportes tienen su mejor resultado en esa competencia? Se hizo un excelente estudio de los adversarios. ¿Cuántas competencias debe tener Sotomayor? ¿En qué fechas debían ser? Esto es un ejemplo que quiero ponerle. Entonces se hizo un estudio muy exacto de los adversarios y sobre todo de nuestras posibilidades desde el punto de vista competitivo con la selección adecuada de los objetivos parciales de las competencias. Creo que ese ha sido el gran resultado, uno de los grandes resultados desde el punto de vista técnico-metodológico de los deportes cubanos. Ahí se creó un grupo que se llama Grupo Técnico Metodológico. Ahí el director de alto rendimiento en ese momento era el fallecido Gustavo Royer. Pero el jefe del Grupo Técnico Metodológico era Ángel Iglesias Guerra, que fue decano de la Facultad y fue muchos años vicepresidente del INDE. Ahí coincidimos un grupo de personas que habíamos sido atletas de selecciones nacionales, algunos también entrenadores de selecciones nacionales, pero el grupo todos eran graduados a nivel superior. Y éramos los oponentes de los planes de trabajo y el control de la preparación. El control exacto de la preparación, cómo se controlaba. Este test pedagógico se corresponde con el objetivo que tiene la etapa de la preparación. Cada etapa de la preparación tiene su objetivo. La preparación general tiene su característica, la especial tiene su característica y competitivo. Entonces, logramos hacer un grupo de trabajo que era muy estricto en la comprobación de los objetivos parciales en cada una de las etapas. Creo que ese es el gran resultado y un gran salto desde el punto de vista metodológico del deporte cubano. Bueno, en el 99 regresa al atletismo, específicamente. Sí, yo salgo en el 92 a Argentina. Dirijo un grupo en esa misión que está allí y estaba al frente de la preparación técnico-metodológica con un grupo de cubanos, de entrenadores cubanos y de profesionales cubanos, de la preparación metodológica de la Selección Nacional Argentina para los Juegos del 95. Yo regreso en el 94, no termino ahí. En el 95 me envían al estado de Sao Paulo, también con los mismos objetivos en Brasil. Trabajo un año en Brasil, regreso. En el 97 voy para Venezuela al frente del grupo técnico metodológico que asesoraba al deporte venezolano para los Juegos Centroamericanos que se celebraron en Maracaibo, y en el 99 regreso a La Habana, que es cuando vuelvo para atletismo.
Ahí estoy de director técnico hasta el año 93. En el año 94 me sustituyó otro compañero. 2003. En 2003. 2003. En 2004 vuelvo director técnico hasta el 2007, que es cuando ceso mis funciones como director técnico. O sea, he sido 3 veces director técnico del equipo nacional de atletismo. Siempre vinculado a la docencia, nunca me desvinculé de la docencia. Le iba a comentar, doctor en ciencia, ha estado, bueno, por supuesto, trabajando en la Fajardo aquí, en la capital cubana. Claro, 28 años de profesor ahí. 28 años. Ahí se dirigí numerosas tesis para optar por el título de licenciado en Cultura Física, numerosas maestrías, investigaciones con relación a sobre todo la teoría del entrenamiento deportivo y algunos doctorados. Universidad del Deporte Manuel Fajardo. Exactamente. ¿Y todavía se mantiene? Ya no. Tuve problemas en la vista, en la visión y tuve que operarme y no he podido continuar trabajando. Bueno, porque nos fuimos a la docencia. ¿Qué pasó después que salió del atletismo en su último año como director técnico? A la docencia. A la docencia. A la docencia. ¿Se desvinculó del atletismo? ¿De la Comisión Nacional? Sí, vinculado a la Comisión Nacional, pero trabajando directamente en el banco de problemas del atletismo. O sea, todas las tesis que yo dirigí o asesoraba estaban dirigidas hacia el banco de problemas del atletismo. Sobre todo este problema del adelantamiento de la forma deportiva de los atletas del equipo nacional. Sí, en los últimos años se ha comentado mucho sobre esto, ¿no? Que nuestras principales figuras como que no han llegado al evento fundamental en forma deportiva. ¿Ha sido así? No es totalmente así. El poder alcanzar la forma deportiva en una fecha determinada es muy difícil, porque tienen que coincidir muchos retos, muchas cosas. Pero debe haber un entorno de resultados en el cual debe ser el comportamiento de los atletas, de estos atletas de primer nivel. A nosotros se nos estaba dando el caso, por ejemplo, de atletas que tenían sus mejores resultados en la primera estructura. Creo que le comenté anteriormente a usted que se dividían en aquel momento, no sé cómo lo hacen ahora, no puedo dar opiniones de algo que no conozco cómo se está haciendo. Nosotros dividíamos en 2 estructuras. De octubre a marzo, ¿por qué? Porque teníamos la competencia bajo techo. Y después, de abril a la competencia de verano. Y a nosotros nos estoy dando un caso que no se está dando ahora. Se me dio también a mí cuando yo era director técnico. No es que eso está pasando solamente, eso está pasando hace mucho tiempo. En el cual muchos atletas alcanzaban su marca en la primera estructura. Eso tiene que ver con la adecuación de los medios de la preparación. Usted ve a Godoy, Blas Beato, Riverí, todo difunto, Santiaguito, Milán Mato, difunto. Cómo ellos jugaban con los medios de la preparación y sus atletas alcanzaban su mejor resultado en la competencia fundamental, generalmente en la temporada de verano, o si no estaba en un entorno muy cercano. Bueno, en el cierre del espacio, como siempre, unos minutos dedicados a la familia. ¿Algún deportista, algún hijo, nada? No. ¿Un estudioso del deporte? No, un estudioso del deporte y uno que fue atleta, estuvo en los grupos esos que había no sé si sería una barbaridad decir que equipo nacional de rugby 7, rugby 11, pero bueno, él estaba en ese grupo, ese graduado de licenciatura en Cultura Física y también en máster en Ciencia. Hijos tengo 4 que yo fabriqué, como digo yo, y un quinto que lo crié. Ajá. Excelentes personas, todos han estudiado. El más chiquito, que es el último matrimonio, tiene 23 años, está estudiando 5º año en Ingeniería Civil. Los otros 4 son graduados universitarios, máster en ciencia todo. O sea que en la casa ha habido siempre un estudio, ha sido un nivel de ciencia total de que hay que estudiar. Nosotros, la revolución te da la posibilidad en el bloque de arrancada. Y tú corres hasta donde tú llegues. Pero hay que hacerle presión para que estudien. Hasta ahora todos han estudiado su nivel superior y con buenos resultados. Pues bien. En su vida. Eso está bien. Bueno, muchísimas gracias, Abelardo, por su presentación acá en nuestro espacio. Le agradezco que nos haya contado un poco, ¿no?, sobre aquellos años 60, el inicio del atletismo, bueno, pues su desarrollo también desde el punto de vista metodológico, de sus estudios, de su docencia, su aplicación al deporte cubano, su participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en toda esta preparación competitiva de nuestros atletas.
una excelente vida deportiva en la docencia y en la práctica. Pero no puedo desaprovechar esta oportunidad en una cuestión. Darle gracias al colectivo de trabajo por la posibilidad que nos dan a todos los viejos que la gente se acuerden de uno. Y con lo cuidadosos que son en las preguntas que nos hacen y en el trato que nos dan. Muchas gracias a todos ustedes por esta posibilidad que me dieron. No, a ustedes que se lo merecen. Y bueno, por supuesto, todos nuestros atletas que pasan semana a semana por nuestro espacio. Son los que construyen el espacio, son nuestras glorias deportivas. Muchas gracias. Bueno, punto final a nuestra emisión. Aquí estaremos la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.